Hoy día tenemos un invitado también perteneciente a nuestra congregación, profesor de la Academia Bíblica en Forma, casado, 2 hijos, lentes, nervioso, pero el Señor te va a bendecir, hermano, porque vas a hablar de su palabra. Así que bienvenido seas, Enrique Zurita. Muy buenos días, mi nombre es Enrique Zurita. Llegué de Venezuela junto con mi esposa en el año 2014. En el año 2015 pasé a formar parte de esta congregación como miembro. Y ahora, bueno, la familia ha crecido, ya tengo 2 hijas hermosas que poco a poco han ido creciendo acá. Bien, quisiera empezar con una pregunta. ¿Han sentido alguna vez un temblor? ¿Un terremoto? ¿Sí? Se ríen. ¿Recuerdan cuál fue el más fuerte que haya sentido? ¿Cómo fue su reacción? ¿Qué pensó? De aquí me voy con el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos, nos causaba gracia que cómo nos comentaban, cómo reconocían a un extranjero durante un terremoto. ¿Sí? Nos decían, no, es que el extranjero nunca lo ha sentido, corre, grita, no sabe qué hacer, da vuelta en círculos. Y nos decían, entre 5 y 7 se le llama sismo. Es un sismo, tranquilo, no, ni te pares, sigue comiendo. Ya a partir de 8 es un terremoto. ¿Sí? ¿Recuerda la fecha 22 de mayo de 1965? ¿Sí? ¿Le tocó vivir quizás cerca de Valdivia? Del 69, perdón, 69. 69. 70 sobre 60. Sobre 60. Listo. Ahí lo dejamos. Según Wikipedia, fue en el 22 de mayo de 1969. Vieron que Wikipedia está mal. Hay que editarlo. No hay ningún problema. Eso pasa. Bien, ese es el terremoto más grande registrado, de 9,5. ¿Sí? También me contaban del 2010. Conversaba con algunos amigos y me decían, mira, yo no me podía mantener en pie. Otros me decían, es que fue eterno, fue muy largo. A mí me tocó vivir el del 2015, aquí en Santiago, aquí justo en este templo, en el piso 2, viendo clases con el pastor Patricio. Y empieza a moverse y todos así, viendo al pastor y el pastor así. Y de repente nos dice, si quieren, ya no había terminado de decir cuando ya todos estábamos aquí abajo. Y entonces, bueno, espérenme. Entonces nos decía, trataba de calmarnos y nos decía, tranquilos, este edificio soportó el terremoto del 2010, así que no se va a caer, tranquilos. El problema no fue en ese momento, el problema fue en la noche, las réplicas. Yo vivía en un piso 16. Llegamos en el 2014, esto fue en el 2015. Toda la noche se movió el edificio. Toda la noche. De verdad que no les puedo negar que pasé toda la noche nervioso. Y bueno, poco a poco fue pasando, duraron como 3 días las réplicas, ¿sí? Ahora, le invito a pensar, ¿sí? Vivir esta experiencia de un temblor, de un terremoto, pero vivirlo físicamente al lado de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo sería? Tenerlo al lado. El día de hoy veremos a hombres que le tocó vivir un evento de la naturaleza junto al Señor Jesús, ¿sí? Durante un gran viaje. Bien, estamos en una serie, como dijo el pastor, ¿sí? Los milagros de Jesús. ¿Sí? Ya hemos visto 2 milagros. ¿Sí? Antes de continuar, quisiera nuevamente que definiéramos qué es un milagro. ¿Sí? Un milagro excluye la necesidad, ¿sí? de algún medio secundario y no se ve limitado por las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Los milagros significan una intervención divina de Dios. ¿Sí? Los milagros de Jesús cumplen con estas características que no fueron limitados
¿sí? Fueron públicos, nadie pudo dudar de ellos y fueron instantáneos. ¿Sí? Lo que nos lleva al texto base de esta serie, ¿sí? Nuestro texto base se encuentra en Juan 20, 30, 31. Juan 20, 30, 31. Dice así: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Entonces vemos que los milagros también tenían un propósito, ¿sí? Al vayamos al texto que nos compete y nos convoca en esta mañana, que se encuentra en Marcos 4, del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Leemos. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, demos un poquito de contexto primero, ¿sí? Este milagro, Jesús calma la tempestad, aparece en los 3 evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas, con algunas variaciones entre ellos, ¿sí? Los eruditos dicen que el evangelio de Marcos, ¿sí?, es una recopilación de lo que Pedro le pudo contar a Marcos y que fue uno de los primeros escritos de la vida de Jesús después de su muerte entre el año 67 y 68. Es un evangelio dirigido a los gentiles, específicamente a los romanos, ¿sí? Es el evangelio más corto, con tan solo 16 capítulos, y donde más se repite la palabra y, ¿sí? Lo que da a entender que es un evangelio donde todo sucede muy rápido y una acción va después de otra. Solo en el texto que acabamos de leer, la palabra y se repite 10 veces. Jesús ya estaba en el mar de Galilea, ¿sí?, y estaba predicando. Ya tenía varios días cerca de esa región, predicando, sanando, expulsando demonios, y en la noche, después de las enseñanzas, los discípulos le hacían preguntas acerca de estas enseñanzas, ¿sí? En Marcos, un poco más atrás, en Marcos 3:20, se dice que no tenían tiempo ni de comer, ¿sí? Es decir, tenían unos días bastante físicamente exigentes. Y él empieza, empezamos leyendo que él los invita a pasar al otro lado, ¿sí? Y acá inicia nuestro gran viaje, ¿sí? La prédica consta de 3 puntos. 4. Una invitación, un camino, una parada y una conclusión, ¿sí? Una invitación, un camino, una parada y una conclusión.
Iniciemos por la invitación, ¿sí? Pasemos al otro lado. Es sumamente importante detallar que el que los invita a pasar al otro lado es el mismo Jesús, ¿sí? Y los discípulos obedecieron. Se puede decir que estaban, como nosotros a veces decimos, haciendo la voluntad del Señor. El Señor nos dijo esto, ok, no hay problema, vamos a pasar al otro lado. Lo más probable es que ellos mismos hayan sido los que despidieron a la multitud, porque era una gran multitud, ¿sí? Y tomaron sus barcas y arrancaron. Ahora, no es la primera vez que vemos esto, o que los discípulos hacen esto con el Señor. Lo podemos ver también en Marcos 1, del 16 al 20. Vaya conmigo, unas hojas más atrás. Marcos 1, del 16 al 20, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. No olvide este pequeño detalle para más adelante. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¿Cómo se sintió usted la primera vez que el Señor Jesús lo llamó? ¿Recuerda ese momento? Pasan muchas cosas en ese momento. El Espíritu Santo le da convicción de pecado, entiende su condición de pecador, entiende que le hace falta el Señor, entiende que sin el Señor no tiene vida. Pasan muchas cosas en ese momento. ¿Recuerda ese día? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Recuerda algún otro momento donde el Señor le haya dicho: este es el camino? Quizás alguna decisión acerca de un estudio que usted vaya a hacer, un trabajo, algún camino que seguir en su vida, ¿sí? Alguna decisión importante en su vida, donde usted haya dicho: el Señor me está diciendo que es por acá. Tengo ya tantos meses en oración, he pedido consejo, es por acá. Usted seguramente se sintió confiado, emocionado, respaldado por el Señor, por esa decisión que estaba tomando. Yo creo que los discípulos se sintieron así, cuando el Señor los invitó a pasar al otro lado, ¿sí? Porque, pensemos un momento, ya tenían varios días viendo al Señor hacer milagros, sanar enfermos, expulsar demonios, enseñando. Si el Señor dice: pasemos al otro lado, no hay problema, vamos, confiado, vamos. ¿Y saben qué es lo mejor de esta invitación? Que el Señor nos los dejó. Esta invitación lo incluía a Él. Él dijo: pasemos, ¿sí? Igual es la invitación que nosotros sentimos la primera vez. Cuando Él nos llamó, Él va a estar con nosotros para siempre, ¿sí? Ahora, después de la invitación, empieza el camino, ¿sí? Vemos que en Marcos 4, después de la invitación, inmediatamente en el versículo 37 dice: pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Tenemos una invitación, empezamos el camino, vamos confiados, el Señor está con nosotros, y de repente inicia una gran tempestad. Ahora, ellos se encuentran en el mar de Galilea, no olvidemos el concepto, ¿sí?
El mar de Galilea, aproximadamente de 21 kilómetros de largo, 12 de ancho, ¿sí? Se encuentra a menos 210 grados sobre el nivel del mar y está rodeado de colinas y valles, ¿sí? Básicamente colina, valle, colina, valle, colina, valle. Esto hacía que los vientos que llegaran por ese sector, ¿sí?, salieran como con gran presión, que no era fuera de lo común que el mar se viera que el mar, que en realidad es un lago, se viera azotado por estos fuertes vientos. Y ellos estaban cruzando y de repente se levanta una gran tempestad. La palabra para tempestad que encontramos acá en Marcos, la palabra en griega es lailaps, ¿sí?, que significa torbellino, ¿sí? Ahora, no olvidemos que al menos 4 de los que estaban con él eran pescadores experimentados, ¿sí?, que él cuando los encontró estaban ahí en el mar de Galilea trabajando y los llamó. O sea, conocían el sector y conocían el mar de Galilea. Pero aún así los sorprende esta gran tormenta, este torbellino, y estaban nerviosos, sentían que perecían. Ahora, es interesante ver cómo una tormenta, para mí, una situación, para mí, quizás no es tan fuerte para otra persona. Quizás yo le cuento mi problema a una persona y dice, ya, mira, haz esto y esto, tranquilo, no entiendo cuál es la situación. O, obviamente te reconforta, te consuela, pero te dice, mira, no es tan grave lo que está pasando, ¿sí? Eso pasa y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, el paralelo de este milagro, Mateo utiliza otra palabra para describir esta tempestad, ¿sí? La palabra seismos en griego, ¿sí?, que significa terremoto. Y adelante de esa palabra utiliza la palabra gran tempestad. Gran viene de mega, ¿sí?, que significa aumentado 1.000.000 de veces. Ahora, recordemos que Mateo no era un hombre de mar. Entonces, para él, lo que él estaba viviendo fue un gran terremoto en el mar, ¿sí? Lo que nos hace entender que no todas las tormentas son iguales para las personas, ¿sí? Va a depender mucho de nuestro carácter, de nuestra comunión con el Señor, de lo que hayamos vivido previamente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Tuvimos una invitación para hacer un viaje del Señor. Empezamos el viaje y se inició una gran tormenta. ¿Por qué empezó la tormenta? ¿Por la naturaleza? ¿Por las leyes de la naturaleza? ¿O porque Dios lo permitió? Hay una gran similitud en este viaje, en esta invitación, en este camino, con nuestras vidas, cuando llegamos a Cristo, ¿sí? Llegamos a Cristo, muertos en delitos y pecados, ¿sí?, y Él nos da vida, e iniciamos un gran viaje, ¿sí?, de crecimiento espiritual. Y de repente nos vemos orando, asistiendo los domingos a la iglesia, estudiando la palabra, tomando una decisión de quizás iniciar la académica bíblica en forma en marzo, y de repente llega un problema, una situación, una noticia externa que nos tambalea y nos saca de nuestra comodidad que estábamos con el Señor. ¿Han escuchado que dicen que no es cierto que llegar al Señor soluciona todos sus problemas? ¿Se lo han dicho? Espero que sí. Porque si le han dicho lo contrario, es mentira. Los problemas en este mundo los vamos a seguir teniendo, a pesar de tener al Señor, ¿sí? Todos los apóstoles, excepto uno, fueron martirizados. Uno terminó en el exilio, en una isla,
Juan 16:33, no lo busque, yo se lo leo. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tenéis tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo. El mismo Señor nos dice que vamos a seguir teniendo problemas a pesar de haber aceptado al Señor, a pesar de andar con Él, a pesar de andar en su voluntad. Ahora, sigamos un poco más adelante. El versículo 38 nos dice: Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora, es interesante ver lo que estaba haciendo Jesús, ¿sí? Y es interesante ver dónde estaba Él. Él estaba en la popa. Según internet, según Wikipedia, no me crea, la popa es la parte posterior del barco, ¿sí? Donde van las hélices y el timón. Ahora, dudo que esta barca haya tenido hélice, ¿sí? Pero lo más probable puede ser que haya tenido un timón. Cuando leí esto, reflexionaba y me gustó pensar que el Señor estaba cerca de la persona que llevaba el control del barco, ¿sí? Luego, en Lucas, en el mismo milagro, en su paralelo, 8:23, dice: pero mientras ellos navegaban, Él se durmió, ¿sí? Ellos estaban haciendo lo que debían hacer. El Señor los invitó a pasar al otro lado en la barca. ¿Cómo se llega al otro lado? Navegando. Tenían que navegar, tenían que conducir el barco a través del mar de Galilea. Habían pescadores experimentados que seguramente lo estaban haciendo, ¿sí? Fue Jesús quien los invitó, así que ellos estaban haciendo lo que debían hacer, navegarlo. Pero ¿dónde estaba Jesús? Con ellos en la popa. ¿Por qué no le fueron diciendo: oye, Señor, el mar se está poniendo intenso, agárrate, tómate fuerte, ¿qué podemos hacer? ¿Será que nos devolvemos y tomamos otro camino? ¿Por qué no le fueron informando de la situación que empezó a suceder? ¿Sí? Está entrando mucha agua. Ahora, seguramente donde estaba el Señor no era un sitio muy cómodo. Sí, Él estaba en la popa, pero no creo que haya estado en la comodidad. Dice que estaba durmiendo sobre un cabezal. Este cabezal pudo haber sido un saco, ¿sí?, de arena que servía como ancla de la barca. Pero a pesar de las olas, a pesar del viento, ¿sí?, el Señor no se despertaba. El Señor seguía durmiendo. Seguramente se empapó también del agua y todavía seguía durmiendo. Ahora, aquí podemos ver una muestra de su humanidad también. No olvidemos que Él tenía ya varios días sin dormir, sin comer, enseñando, sanando, expulsando demonios. Seguramente estaba exhausto. Ahora, los discípulos no lo despertaron. Y me imagino que trataron de tener el control de la barca por ellos mismos. Se puede decir que se comportaron como unos verdaderos hombres. Y me da un poco de vergüenza decirlo, pero así somos nosotros los hombres. Tratamos por nuestras fuerzas de solucionar los problemas antes de buscar ayuda. Nos cuesta buscar ayuda. Pero no es así en la vida cristiana, en nuestro viaje como creyentes. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro 5:7.
el Señor nos deja en su palabra qué debemos hacer. ¿Sí? Y este es uno de tantos versículos. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Él es el que nos cuida en situaciones así. Vaya conmigo por favor a Filipenses 4:6. Dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Uno más, Santiago 1:5. Dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acá tenemos cómo debería ser nuestra reacción ante los problemas, ¿sí?, que podamos tener, ante nuestras tormentas, ¿sí?, unas tormentas que, como vemos acá, aparecen de la nada y aparecen aún estando con el Señor. Pero en medio del camino hacemos una parada, ¿sí? Volvamos a nuestro texto, Marcos 4. Dice el 38, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Esta yo creo que es la escena más impactante de todo el relato. Es como cuando llega el héroe de la película, cuando ya todo está perdido, ¿sí? El Señor se levanta en medio de esta tempestad. Y yo creo que para ellos también esto les debió impresionar, porque estamos viendo que es una tempestad bastante fuerte, que Mateo lo describe como un terremoto, ¿sí? Por lo tanto, incluso a ellos seguramente les costaba mantenerse en pie, y ven al Señor, que humanamente ellos lo habían visto como un carpintero, ¿sí? Sí, enseñando, sanando, expulsando demonios, pero no lo habían visto en el mar, ¿sí? Él se levanta en medio de ellos, ¿sí? Y obviamente esto es una señal para ellos de tranquilidad, porque yo creo que el Señor, estando acostado, cuando lo despertaron, seguramente pudo haber dicho sin levantarse: cálmate, sosiégate. Y creo que hubiese pasado lo mismo. Creo no, sabemos que hubiese pasado lo mismo. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué tuvo que levantarse? Quizás incluso antes del viaje, Él les hubiese dicho: pasemos al otro lado, pero ¿saben qué? No nos vayamos por acá, vámonos por acá, por la orilla. O pasemos al otro lado, pero ¿saben qué? Vámonos caminando, porque va a haber una gran tormenta, entonces no, qué flojera, estamos cansados, pero evitemos la tormenta. Fue el Señor mismo quien los lleva a la tormenta, ¿sí? Quien los invita, toman el camino y ahí estaba la tormenta preparada para ellos.
Colosenses 1, del 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17. Dice así: Él, Jesús, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, podemos ver claramente que fue el mismo Señor, ¿sí?, quien tenía preparada esta tormenta para ellos. ¿Sí? Él es el que permite que pasemos por estas situaciones. Permítanme, les leo una reflexión de la hora silenciosa, ¿sí?, que para mí resume toda esta parte. Dice así: tal vez hay cosas que no entiendes. No te preocupes. A su tiempo comprenderás la voluntad de Dios. Mientras caminemos por este mundo, cumplamos nuestras responsabilidades con la mira puesta en nuestra ciudadanía celestial. Pon tu confianza en Dios hoy. ¿Cuánto tiempo luchamos nosotros con una tormenta, con nuestras fuerzas? Antes de buscar ayuda, antes de buscar un consejo. Este consejo nos lleva a Cristo. Y dice, versículo 39 de Marcos 4: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Acá ya es evidente el milagro, ¿sí? Fue el Señor quien se levantó, dijo unas palabras y el viento y el mar se calmaron, ¿sí? Generalmente cuando hay una tormenta en el mar, a pesar de que la tormenta se haya ido, el mar sigue agitado. No es así en este pasaje, ¿sí? Las palabras que dicen acá, que describen cómo quedó la situación después de que el Señor mismo dice cálmate, sosiégate, dan a entender una gran calma, serenidad en el mar y sin viento. ¿Saben qué? No es lo mismo con nuestras vidas. Cuando buscamos al Señor en medio de nuestras tormentas, cuando buscamos al Señor en medio de nuestros problemas, el problema sigue ahí. La tormenta sigue ahí, sin poderse resolver. Pero, y gracias a Dios por ese pero, es el Señor quien nos da su paz y nos da su gozo. Vayamos a Gálatas 5, 22. Un texto bastante conocido por todos, seguramente. Gálatas 5, 22, 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El gozo, la paz que se menciona en este versículo provienen de Dios.
no dependen de las situaciones externas, ¿sí? Entonces, Dios nos promete que Él nos dará de su paz en medio de nuestras tormentas. La situación externa va a continuar ahí, pero lo importante es que nosotros miremos a Dios. Y suena fácil decirlo, y es fácil leerlo y estudiarlo, pero vivirlo, experimentarlo, estar en ese terremoto donde usted dijo, ya me voy con el Señor, en un problema, ahí podemos comprobar si verdaderamente internalizamos todo lo que estudiamos, si verdaderamente todo ese conocimiento, toda la palabra, Dios creador, Dios grande, Dios omnipotente, Dios soberano, ¿está aquí o está aquí? Y hay una gran diferencia, hermano. Ahora, con esto también sirve pensar que esta tormenta fue una prueba. Ellos tenían ya varios días estando con el Señor, donde el Señor explicaba lo que era el reino, sanaba, hacía milagros, expulsaba demonios. Veamos qué tanto les quedó de todo esto a los apóstoles, a mis discípulos. Veamos cómo vamos. ¿A dónde quedó todo ese conocimiento, toda esta experiencia? Para esta parte, me gustaría que fuéramos al Evangelio de Mateo. ¿Sí? El paralelo de este milagro se encuentra en Mateo 8 y quiero que vayamos al versículo 26. Mateo 8:26. Leemos desde el 25, dice así: y llegándose a él, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. En Mateo vemos que el Señor primero enfrenta a los discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. ¿No estaban conmigo cuando yo enseñaba? ¿No hice yo milagros con ustedes? ¿No sané enfermos? ¿No levanté a un muerto? ¿No curé a un paralítico? ¿No estaban conmigo? ¿No vieron todo eso? ¿Dónde están las enseñanzas que les dije? Poca memoria. Y no es la primera vez que vemos esto, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento podemos ver la poca memoria del pueblo de Israel, ¿sí? El Señor los saca de Egipto a través de milagros y llegan al desierto y ¿y para qué nos sacaste? ¿Para morir aquí? Nos hubiésemos quedado allá, estábamos tranquilitos. Tenemos hambre, toma el maná. No, ya no quiero más eso. Y vez tras vez se van olvidando de los milagros, de las enseñanzas, del poder de Dios. Hombres de poca fe. Es una queja constante del Señor con sus discípulos. Se puede ver al menos en 5 oportunidades en Mateo que les dice hombres de poca fe.
Pero esta fe, hermanos, no es una fe de si creían que el Señor tenía el poder de calmar la tormenta. No es una fe de si creían que el Señor podía levantar a un muerto. No es una fe de que si creían que el Señor podía sanar al enfermo. No. Esta fe, hermanos, es una fe en Cristo. En identificar, verdaderamente entender y creer que Él era el Cristo, el Mesías. El Señor Todopoderoso. Cuando yo era pequeño, hermanos, mi mamá tenía una frase. Y está aquí que se lo pueden preguntar. Todo tiene solución menos la muerte. Creo que yo era un poco desesperado y cada vez que pasaba algo me estresaba y ella me decía, tranquilo, todo tiene solución, menos la muerte. Hoy les digo, hermanos, que en Cristo hay solución para la muerte. ¿Sí? Porque a través de Él podemos tener vida eterna. Ahora, ¿cómo es nuestra actitud en medio de esta tormenta? ¿Buscamos al Señor, pero con fe? ¿O nos olvidamos de su providencia? ¿Cómo hemos llegado ahí? El cuidado que nos ha tenido, incluso antes de ser creyente, el cuidado que tuvo desde el vientre de nuestra madre para con nosotros. Nos olvidamos de su provisión, de su misericordia, de su amor, de su fidelidad. Es duro. Es duro pensar que cuando estamos en un problema, en una tormenta, se nos olvida todo lo que podemos haber estudiado en este libro. Veamos el libro de Job. La vida de Job, si han estudiado ese libro, es duro ese libro. Pero para el lector tiene el panorama completo de la situación. Desde el capítulo 1 entiende por qué vivió Job todo lo que vivió. Pero no así Job. Job no tenía idea por qué estaba viviendo todo lo que estaba viviendo. No así sus amigos. Pero Job descansa al final en la fe de la bondad de Dios. Volvamos a Marcos, ¿sí? Ya hemos tenido una invitación, un camino, una parada. Vamos a la conclusión. Marcos 4:41 dice: y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Acá están hablando los discípulos, se hablaron entre ellos, ¿sí? Es como la respuesta a la prueba que tuvieron. Porque ellos todavía no tenían acá el entendimiento de quién era el Señor. Y terminan sí con un temor. Algunos libros que leí estudiando el pasaje dicen que es un gran temor por el milagro, otros dicen que es un gran temor de reverencia al Señor porque está ahí con ellos. Pero terminan igual con una pregunta: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Al parecer no estaba de todo claro quién era Cristo para ellos. Sí sabían que tenía poder para levantar a un muerto, sí sabían que tenían poder para curar a un paralítico, para sanar enfermos, para expulsar demonios, pero todavía no estaban seguros de si era el Mesías. ¿Conoces tú a Dios?
¿Sabes de lo que es capaz Dios hoy en día? Ahora mismo, en esta dispensación de la gracia, ¿hasta dónde puede llegar el poder de Dios? Es importante estudiar, amén, estudiar la palabra. Es importante tener comunión con otros hermanos, amén. Es importante orar, es importante tener un devocional, amén. Pero lo más importante es poder responder correctamente esta pregunta. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quisiera terminar con la respuesta que la encontramos en nuestro texto base para esta serie, Juan 20, 30, 31. Dice así: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre.